Tragedia. Grababan video amenazando a Putin y fueron alcanzados por un misil. Lo que comenzó como un acto de desafío por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania terminó en desastre cuando un proyectil ruso interrumpió su grabación. El video destinado a intimidar a Moscú y amenazar directamente al presidente Putin terminó capturando su propia destrucción. La frase inicial, cargada de bravura, jamás se completó. El proyectil no solo silenció las voces desafiantes, sino que dejó claro el alcance del poder ruso en este conflicto. La frontera cercana a Kursk, donde los militantes ucranianos intentaban demostrar su fortaleza, se convirtió en un recordatorio brutal de que la guerra no se decide con palabras. Mientras grababan, la respuesta rusa ya se aproximaba desde el cielo, subrayando la diferencia entre la retórica y la implacable realidad militar que domina esta guerra. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Misil los alcanzó en plena grabación. La amenaza que los soldados ucranianos intentaban lanzar al presidente ruso Vladimir Putin quedó interrumpida por la brutal realidad de la guerra. El equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, alineado en la frontera cercana a Kursk, grababa un video con la intención de intimidar, pero el proyectil ruso que les alcanzó cambió el guión drásticamente. En el video se puede ver a los militantes ucranianos con una actitud desafiante, lanzando advertencias a Putin y proclamando que la victoria sería para Ucrania. Uno de ellos, con un semblante decidido, aseguró: «Vamos por ti, Putin». Pero antes de que pudieran concluir su mensaje, el cielo fue atravesado por el inconfundible sonido de un proyectil en descenso. La grabación se corta con un grito de alerta y el estallido de una explosión que llenó de humo y polvo el entorno. Las imágenes quedaron allí, sin dejar claro el destino de quienes desafiaron a las fuerzas rusas. Lo que quedó fue una advertencia no intencionada. Desafiar a Rusia en su propio territorio trae consecuencias inmediatas y devastadoras. Este ataque, más que un simple golpe táctico, envía un mensaje claro sobre el control aéreo que Rusia mantiene en la región. No solo frustró la narrativa de valentía ucraniana, sino que dejó en evidencia la vulnerabilidad de sus tropas en la zona fronteriza. Los observadores del canal de Telegram Povedonetsets no tardaron en difundir el video, resaltando cómo el proyectil silenciaba rápidamente los intentos de bravata de los militantes ucranianos. Los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a gruñir ruidosamente en nuestra frontera, pero un proyectil cercano los silenció rápidamente. Escribieron en una segunda publicación, burlándose de la ironía del momento. No era la primera vez que la región de Kursk se convertía en el escenario de intensos enfrentamientos. Desde el 6 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania, con un contingente de más de 10.000 hombres, habían incursionado en territorio ruso, logrando ocupar hasta el 28 asentamientos en las primeras 2 semanas. La incursión había sido audaz, pero Rusia no tardó en contraatacar con fuerza. La presencia de una columna de material ucraniano con carteles tácticos rusos en los lados había encendido las alarmas. El intento de confundir a las tropas rusas con esa estrategia no duró mucho tiempo. Rusia, bajo la dirección del general Alaudinov y con el apoyo de las fuerzas especiales de Akhmat, reaccionó rápidamente. Alaudinov había prometido que las tierras rusas serían liberadas y cumplió su palabra. La mayoría de las tierras rusas ya han sido recuperadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aseguró en un informe reciente. El avance no fue lento. La operación para estabilizar la situación en Kursk se ejecutó con precisión militar. Para el 20 de octubre, el ejército ruso ya había avanzado otros 2,5 kilómetros hacia la ciudad de Sudzhik, una localidad que hasta entonces permanecía bajo control ucraniano. Este episodio es solo un reflejo de la intensa presión que Rusia sigue ejerciendo en múltiples frentes.
En la República Popular de Donetsk, durante el fin de semana del 19 y 20 de octubre, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania empeoró significativamente. En las zonas de Selidovo y Gornyak, los éxitos rusos en el norte y este han hecho tambalear las líneas ucranianas. Gornyak, una localidad clave, ha sido testigo de una ofensiva rusa desde el sur, lo que ha complicado aún más la defensa ucraniana. Antes, los ataques se habían centrado principalmente en el norte de la ciudad, pero la reciente maniobra envolvente ha dejado a las tropas ucranianas en una situación precaria. El sur de Gornyak fue un punto crítico en esta nueva fase de la guerra. Con el sur de Vozdivshenka ya bajo control ruso, se abre un cambio estratégico directo hacia la carretera Pokrovsk-Konstantinovka, una arteria vital para el movimiento de tropas y suministros. Con cada kilómetro ganado, Rusia reafirma su dominio no solo en el terreno, sino también en el control de las rutas logísticas clave, que Ucrania intenta desesperadamente proteger, a pesar de los esfuerzos ucranianos por detener la maquinaria militar rusa. Los números están a favor de Moscú. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque reciben ayuda externa en forma de equipo y recursos, se enfrentan a un adversario que ha demostrado ser implacable y bien preparado. Mientras grababan su desafiante mensaje dirigido a Putin, los soldados ucranianos quizá no se daban cuenta de que la respuesta rusa no vendría en palabras, sino en acción directa y letal. El impacto de este tipo de ataques no solo afecta a las líneas del frente, sino también al ánimo de las tropas. Es un recordatorio constante de que cada movimiento, cada declaración de victoria anticipada puede terminar en un desastre si no se cuenta con la capacidad para sostenerlo. Las fuerzas rusas, con su superioridad en misiles y artillería, han dejado claro que no permitirán que Ucrania avance impunemente. El uso de proyectiles precisos como el que alcanzó a los soldados ucranianos en plena grabación es solo uno de los muchos ejemplos de cómo Moscú ha logrado mantener su posición dominante. Pero no todo es cuestión de armamento. La táctica rusa también ha sido fundamental para sus éxitos. Mientras los ucranianos intentaban fortalecer sus posiciones en la frontera, Rusia implementaba una estrategia de pinza que les permitía atacar desde varios frentes a la vez. Este enfoque envolvente ha sido una constante en las campañas rusas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos actuales. Al cortar las rutas de suministro y bloquear las vías de escape, han logrado poner a las fuerzas ucranianas en una situación de desventaja, obligándolas a retroceder o a enfrentar pérdidas significativas. El equilibrio de poder en Kursk y en otras zonas, clave como Donetsk, no es simplemente una cuestión de quién tiene más soldados. Es una cuestión de quién puede anticiparse mejor a los movimientos del enemigo, utilizar el terreno a su favor y desplegar la tecnología avanzada de manera eficaz. En este sentido, Rusia ha demostrado una y otra vez que tiene la capacidad de adaptarse y superar las tácticas de sus oponentes. Y mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania sigan intentando demostrar su resistencia, cada nueva ofensiva rusa parece ponerles más obstáculos en el camino. La destrucción de este destacamento ucraniano en plena grabación es solo uno de los muchos episodios que definen el actual conflicto. Las cámaras que pretendían capturar un momento de victoria grabaron su propia condena. La guerra no se gana con amenazas, sino con acciones. Y en esta ocasión, Rusia no dejó pasar la oportunidad de mostrar, una vez más, quién tiene el control del cielo y de la tierra en esta región devastada por la guerra. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.